nada, gracias Paco y a la Vorágine, y es para mí un placer estar aquí. Y como dice, cogimos el avión casi en marcha. Ha sido todo un día de para arriba y para abajo. Como mañana vamos a ver el tema de México, me voy a centrar un poco en lo que es la poesía que escribo, lo cual es extraño, aunque parezca mentira para mí, porque hace mucho tiempo que no doy un recital solo. Estoy acostumbrado a hacer recitales, a participar en eventos, pero me costaba empezar. Y si sé alguien, estaba hablando con Paco, me preguntaba de dónde era, ¿no? Y le dije, voy a empezar con un poema que precisamente es una especie de autorretrato. Y os voy leyendo lo que descanséis. Si no se encuentra. Juraría había seleccionado, juraría que lo tenía. Si te han llevado la hoja. Es posible. Es el viento sur, ¿eh? O eso puede hacer casi cualquier cosa. Mi memoria empieza a flaquear. Puede que ni siquiera lo tuviera escrito. Bueno, lo que estuviera editado, puede ser inédito, y yo lo he dado por creo, vamos. Estoy totalmente confundido, ¿eh? El caso es que yo desde el año 2000, publiqué mi último libro de poemas, estaba comentando antes a Paco, y he pasado como 14 años sin escribir. Se dice pronto, pero es así. Y había escrito algo, pero se me ha perdido, así que... Paco lo siento, pero era un autorretrato, y empezaré por orden cronológico. Yo empecé a escribir muy joven y bueno, no se arrepiente nunca de los errores, así que bueno, este es uno de los primeros. Se titula Ensayo para una pasión y llevaba una cita de una película yo siempre me muevo entre el amor y la política. Creo que son actos muy controvertidos, pero que se nutren. Llevo una cita de una película, de una novela, En algún lugar bajo el sol. La película era de Elizabeth Taylor y Montgomery Clift. Le decía a ella, te amaré mientras viva. Y él le decía, ámame solo mientras estemos juntos, después olvídame. Ese infinito proceso de la melancolía que sustituye a la inteligencia cuando reclamamos el derecho a nuestros humanos errores. Como Henry Miller rogaba a Dios que no le hiciera sabio, así es, lento y doloroso el conocimiento, la intuición, quizá, de todo lo que ha de sobrevivir cuando la pasión termine. Yo sé que tarde o temprano me encontraré con ese poema, pero bueno. Este también son poemas escritos en los años 80. Estoy con el tembleque. Yo vivía en Valencia y casi toda mi poesía era muy urbana, ¿no? Luego cambió cuando me traslado a Huelva, pero se titula Paisaje con ciudad. Esta última semana estuve leyendo poesía, recogiendo palabras para construir un verso moderno, fuera de la ciudad. Y solo pude encontrar unos clines de John Giorno, un par de televisores en color, con mando a distancia, de una reciente antología de la joven poesía alemana, y un apellido desconocido para los eruditos de Fernando Pessoa. Desdeñé, sin embargo, un cepillo de dientes de Allen Ginsberg, varios actores de cine de los novísimos italianos y una copia plastificada de la antología de Castellet. Finalmente he optado por ordenar la habitación, abandonar la idea de construir un nuevo verso para la poesía moderna. Quizá, quién sabe, el tiempo que una empresa así pueda llevar consigo, aun teniendo los editores a tu favor. El próximo domingo no creo que vuelva a quedarme en casa, me iré de la ciudad.
Ese, yo creo que estaba aquí, pero gracias. Bueno, pues no es este, perdón, Paco. Lo titulaste así. Sí, lo titulo así, pero yo creo que saldrá en algún momento, pero no es verdad, se llama autorretrato, pero no tiene nada que ver. Gracias. Qué bueno. Qué memoria. Bueno, no me sé ni un poema mío de memoria, con lo cual dice de mi capacidad de recordar los versos. Bueno, estos son más recientes. Bueno, en este país también suceden estas cosas, ¿no? Al año creo que son 60 las mujeres que son asesinadas. En Ciudad Juárez, hablamos de México, pero si trasladamos proporcionalmente la población de México a España no nos quedamos nada cortos, ¿eh? Y ahora dime que me amas. Te dejaré sola en casa, fregarás por mí los platos, amaré por ti a otras, te arrancaré una costilla, construiré el mundo en 6 días, te sacaré de paseo los domingos, tendrás derecho a votar, alquilarás vídeos, dormirás sola, te preguntarás por mí, sabrás llorar cuando te perdone, y ahora dime que me amas. Este también es una historia escuchada en un bar de chicas que se lamentaban de... Bueno, no tuve oportunidad de evadir la conversación porque estaba al lado y más o menos reestructuré lo que sucedía en un poema y se titula Los hombres que cocinan bogavantes no follan. Este tiene una anécdota porque en México en la ciudad Obregón lo leí y estuve como un ratito explicando lo que es follar, porque yo les encoger y yo les explicaba, bueno, follar esto, tal. Y cuando voy a empezar, una señora levanta la mano y me dice, mire, perdone que le moleste, aquí sabemos lo que es follar, ¿qué es un bogavante? Porque lo que no conocen son los bogavantes, ¿no? Yo no sé, yo creía que era contrario, pero bueno, esa era la anécdota en México. El poema dice así. Le dijo que era un hombre de gustos refinados, algo decadente, liberal, de izquierdas y peso en el partido. Pasó de Gustav Mahler al cine de Bergman, de la crítica de la razón pura a la transición española, del pan de pueblo a la rayita de coca, del 68 al 69. De vez en cuando la dejaba hablar, sin escucharla, desnudándola, con la mirada clavada en el escote y un sudor militante en el arco de triunfo de sus cejas. Le confesó contradicciones, la responsabilidad de una imagen pública, la soledad de quien está condenado a gobernar. Y así, tendidos en la cama, donde ella frecuentemente soñaba, el hombre de gustos refinados, con mucho esfuerzo y ninguna compasión, dejó su cuerpo caer una y otra vez hasta cuajar la salsa, una eyaculación precoz y resignada, que nada tenía que ver con el amor y mucho menos con el sexo. Ahora, mientras ella rehace el amor sin recetas, él sigue practicando el truco del bogavante a la mostaza. Este poema lleva una cita que para mí es como una especie de declaración de principios, la tengo como un norte, ¿no? Está sacada precisamente, bueno, se titula así, creo que lo saco del poema de Antonio Escotado, que también escribe poemas, y se titula Soy un Estado soberano. Y la cita de Escotado dice: de la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un Estado soberano. Y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Si te desnudaras ahora conmigo en esta pequeña parte de la historia, 15 de diciembre de 1996, si por casualidad decidieras situarte fuera de la ley y pusieras tus labios sobre mi boca y tu pubis marcara mis caderas, como una fragata roja en el balcón en la bahía del Estado, si pudieras desnudarme como yo te desnudo, como se apura el último sorbo de la última copa, si entre la casualidad y la duda te quedaras con la duda, si al despertar las fronteras fueran marcas de carmín, descritas impunemente sobre mi piel, si tú pudieras,
si fuera mi ley tu deseo, si mi pequeña patria de carne y hueso, si tu cuerpo, si el eslabón perdido entre el ser y no ser, si te desnudaras ahora conmigo, aquí, donde confluyen los ríos y desbocan los caballos, en este muelle de noche y día, de ida y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a decir, si así fuera, recuerda siempre que también yo, alguna vez, fui un estado soberano. Me decía Antonio Orihuela que le gustaba después de verme recitar así como 500 veces que me siga temblando el pulso, pero sí me sigue temblando. Yo no sé qué tengo. Otra de mis pasiones fueron siempre la generación beat. Hay quien es más fiel al siglo de oro, que no está nada mal, a mí me encanta, pero por alguna razón para mí los beats fueron como mis hermanos mayores y una manera de entender y estar enfrente de muchas cosas, ¿no? Sobre todo en una España en la que fui adolescente. Yo soy de la transición, a mí me hicieron mayor de edad por decreto para poder votar la Constitución, ¿no? Entonces en ese momento no era precisamente unas lecturas, era difícil encontrar esos libros y pues, poco a poco me fui haciendo con ellos. Y este poema está un poco, habla de todo aquello. Se titula Jack Kerouac, Pocahontas y yo. Íbamos Jack Kerouac, Pocahontas y yo, camino del sur, en mi vieja furgoneta, escuchando John Lee Hooker en la radio, Despeñaperros para abajo y algo más en el cuerpo, cuando recogimos al estudiante colombiano haciendo autostop en la gasolinera de Bailén, con un máster en geología y 2 piedras de hachís en el bolsillo, contando historias de Manu Chao y las FARC, y el estado de sitio, y una muchacha de Cáceres que le prometió el amor, y se quedó con todos sus travel cheques, como recuerdo. Íbamos, digo, camino del sur, desentonando a coro al Camarón, palmeando sobre el salpicadero de la Nissan, creyéndonos libres y soberanos en un país que no reconocemos, ni quiere reconocernos, cuando vimos la luna sobre la ciudad de Córdoba y suspiramos como si fuéramos niños de plata en un jardín prohibido. Y nos cogimos de la mano porque en un momento todos fuimos indios, como Pocahontas, Moctezuma y nuestro amigo colombiano. Indios en una reserva de vino, ceniza y hechizos. Y conjuramos al futuro para que nos fuera propicio. Y el futuro se nos hizo de pronto irreversible, irreverente, irrevocable. Y tuvimos que enterrar en una sola noche a los amigos que habían muerto desbocados, de amor, de velocidad, de locura, de la vida misma que ahora nosotros, en el umbral del siglo, reclamamos desde la memoria. Como pasajeros de un poema sin destino, íbamos Jack Kerouac, Pocahontas y yo, camino del sur, encañonando con insolencia la sien plateada y sospechosa de una Europa limpia, ordenada y preparada para repeler el hambre que nunca nos dejaron reclamar. Todavía de los entrando en calor. A mí me cuesta mucho hablar en público, lo siento. Otra de las cosas que también adoro es el jazz. Y solía escribir, bueno, suelo escribir, ahora ya estoy volviendo a escribir, escuchando música. Y hay un trompetista que se llama Dizzy Gillespie, y jugué con su nombre, ¿no? En vez de Dizzy, dice, como si me estuviera hablando cada vez que Dizzy Gillespie. Dice Gillespie que la muerte no es lo peor, que no es el dolor la mejor escuela, ni el hambre nos convierte en héroes. Dice Gillespie que no son más fuertes quienes más pueden, que lo son quienes más resisten, quienes de la derrota levantan victorias. Dice Gillespie que lo más peligroso no es el peligro, que lo más peligroso es la seguridad con la que eludimos diariamente el peligro. Dice Gillespie que no es un hombre acabado, que es un hombre que está acabando, que nunca al final sustituye al fin, porque en realidad dice Gillespie que le dijo Parker, que le contó Cortázar, que en lugar de hacer el amor, ya va siendo hora de que el amor nos haga. A ver, es que con este ya trago puedo leer Paisa. Bueno, Paisa, aquí no lo tengo mucho que explicar. Hay un continente aquí al ladito, se llama África, y muchos de sus
habitantes vienen a nuestro país y lo único que encuentran muchas veces es lo que sucede en este poema. Se titula Paisa. Oye, paisa, tú compra algo mí, reloj, gafa, goro, bueno, bonito, barato, paisa, tú compra algo mí. Pero es que no te enteras, no quiero nada de ti, moreno. Ya lo tengo todo. Tus bosques, tus minas, tus piedras, preciosas, tus negras. Toda tu piel y sal, y los leones enjaulados, y los bancos de peces, hasta el color púrpura de África, el cuerno de la abundancia, lo tengo yo. Pero oye, paisa, yo amigo tuyo, yo solo busca trabajo en España, solo compra algo mí, yo hambre, yo no casa, yo amigo, paisa, mucho amigo. No, negro, tú no, amigo mío, esta no es tu tierra, yo tengo ahora el tiempo y el Fondo Monetario Internacional y todas las malditas organizaciones no gubernamentales para lavarme la cara y el culo y venderte como siempre lo que antes ya era tuyo. Oye, paisa, pero yo siempre bueno con tú. Yo gusta Barça y Pallea y mucho toro en Sevilla. Yo hambre, paisa, mucha hambre. Eres tonto, negro. Tú nunca, amigo mío. Tu hambre me da de comer. Tu sed llena mis piscinas. Tu mujer calienta mi cama. Tus heridas de bala las fabrico yo. Yo soy tu virus del SIDA, negro. Yo soy el blanco de todas tus pesadillas. No, paisa, no. Yo siempre amigo tuyo. Yo cuida bien tu familia. Yo solo tener la vida, mucho querer y amor. Y sonrisas. Sonrisas que paisa ya no tiene. Solo eso, paisa, la vida. Voy saltando a veces, me meto más en la realidad y otras en mi realidad. Este poema se llama Los impostores. El olvido es la madrugada donde el miedo les hace fuertes. Son como amantes inexpertos despidiéndose una y otra vez, sin terminar de pronunciar nunca el definitivo adiós. Los impostores conocen todas las entradas y salidas de los sueños, todos los rodeos que hay que dar para llegar antes a ninguna parte. Los impostores se suceden uno tras otro, confundidos entre la niebla y el amor ciego. Son el ir y venir de una misma cosa, el plazo de una deuda que no se paga. Ellos trazan las fronteras de países imaginarios y juegan a conquistarlos, desafiando al miedo. Son audaces ante la adversidad y pálidos bajo el fuego. Ellos siempre andan pisándose los talones en su loca carrera por no ser advertidos. Frente a la verdad son invisibles, mudos frente al silencio. Los impostores nunca tienen el mismo rostro, ni usan palabras que los delaten. Emboscados en sus viejas gabardinas, los impostores pasean al acecho bajo la lluvia. Dicen venir de lejos, pero son siempre del mismo lugar. Sus huellas no perduran. Sus manos frías cambian de color cuando alguien las estrecha. Los impostores habitan el amor como se habita una casa vacía. Mienten para sobrevivir y viven con la incertidumbre atada al cuello. Los impostores nos engañan con su certera transparencia. Nos conducen sin tregua ni descanso al lugar de siempre. Los impostores somos nosotros cuando cerramos los ojos ante el amor que duele. El poema salió. No se titulaba Autorretrato, claro. Se titulaba en todas partes cuecen patrias. Que si jugáis con eso, si lo unís, en todas partes escuecen patrias. Nací en Valencia, de padre italiano y madre gata. He sido charnego en Barcelona, polaco en La Mancha y churro en mi ciudad. Me llamaron españoleto en Italia y en la escuela macarroni. En Andalucía soy el que habla fino, gallego en Cuba y en México gachupín. En Berlín me tomaban por turco y en Brasil me hablaban en inglés. A los rifeños les parezco muy claro y demasiado moreno a la policía de Miami. He vivido en 2 países, 7 ciudades y 15 casas, de las que solo conservo sonrisas y algunas fotos apulgaradas de amigos y familiares.
Siempre vengo de lejos y lejos voy, con otra lengua, con otra luz y la patria en los zapatos, para vergüenza de mis invasores. No sé si me hago muy... Cuando empiecen a gritarte, tú paras. Vale. Bueno, este es un poema que surgió a raíz de ver a otros amigos recitar poemas y emocionarse hace poco. Así que este es de los que está escrito más reciente, de los pocos que escribí en esos 12 años. Creo que era Bernardo Santos y Sabre Moguer, Mocer del Extremo, y se emocionaron quizás porque tocaron temas que hasta entonces no... Bueno, lo titulé Los chicos rebeldes. Los chicos rebeldes se han vuelto tiernos con la edad. Se emocionan leyendo poemas. Circulan lento frente a los escaparates del pasado. Han abandonado el gusto por las citas y envejecen con cierta elegancia. A sus novias ya no les dicen tía, les llaman corazón. Han aprendido a lavar la ropa, a planchar y doblar con cuidadoso acierto cada uno de sus errores. A los chicos rebeldes el amor ya no les quita el sueño, pero no podrían vivir ni un solo día sin amar. Hacen trampas con el tiempo, pero tienen los días contados. Los chicos rebeldes saben que ya no volverán a caminar sobre ninguno de sus propios pasos. Por eso, ahora, cada caricia es siempre la primera, cada beso el último beso. Ya no persiguen ni se dejan perseguir. Son incómodos frente a la ambición, aman las causas perdidas y nadan contracorriente. Los chicos rebeldes con la edad toman pastillas que no les drogan, drogas que no les matan, y mueren un poquito cada día, sin perder ni ocultar el brillo errático de sus miradas. Los chicos rebeldes han aprendido a despedirse sin decir adiós. Se van sin hacer ruido ni dejar rastro, solos, siempre solos, con el mundo dentro. Y este poema tiene que ver con lo que veremos mañana. Bueno, aparte, desde el 2004 estoy viajando a México, sobre todo a la frontera de México, donde, eso lo contaremos mañana, me pregunté quién es capaz de escribir poemas, poesía en un territorio así. Lo hay, y muy buena, pero bueno. Este es un poema que va para Ciudad Juárez, se titula El beneficio de la duda. No sé si la poesía deba buscar la verdad o la belleza. No creo ni siquiera en el deber de la poesía, ni creo que la verdad sea finalmente algo hermoso. Incluso esto también es verdad. Ignoro cuántos muertos entran en una sola raya de coca, en un litro de gasolina, en un cristal tallado, en un telediario. No sé cuántas tumbas sin nombre caben en un desierto. Seguro que muchas más que cruces en las calles de Juárez. No encuentro belleza en las palabras, ni hallo fe en las plegarias. Por ello, me sigo preguntando cuántos muertos caben en una oración, en una bandera, en un discurso a la nación, en un olvido. Lo del pulso es hereditario, ¿eh? Lo tenía mi bisabuelo, mi abuelo, mi madre. Bueno, y ahora sí que os voy a leer unos poquitos son breves, más recientes, inéditos. Este es un poema, yo creo que no es erótico, es pornográfico. Se titula Posesión. Mi patria es tuya, mi casa es tuya, mi hambre es tuya, mi salud es tuya, mi educación es tuya, mi libertad es tuya, tu deuda es mía. El día 12 de julio del 2012, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunció ante la Cámara de los Diputados en el Congreso los recortes económicos que pusieron en el abismo a miles de ciudadanos, trabajadores, desempleados, dependientes, a todos nosotros. Y tras jalear con vítores y aplausos estas medidas desde su propia bancada, la diputada del Partido Popular, Andrea Fabre, apostilló y remató la faena con un rotundo, y lo recordaréis, que se jodan. Esto no es un poema, pero lo tenía que leer. Que se jodan. Que se jodan.
Que se jodan quienes no saben cuánto cuesta un café, una barra de pan, un billete de bus, una hora muerta, una letra de vuelta. Quienes dicen que vivir dignamente es vivir por encima de nuestras posibilidades. Quienes jalean con sorna y sarna la pobreza que desconocen. Quienes de la crisis sacan provecho para vivir a nuestra costa. Que se jodan. Que se jodan todos los diputados, senadores, alcaldes y presidentes, los banqueros, los magistrados y las agencias de calificación. Que se jodan los reyes y reyezuelos, los caciques y los secuaces. Que se jodan los príncipes azules y las princesas y los sapos. Que se jodan los 100.000 hijos de San Luis, la niña de Rajoy y la División Azul. Que se jodan quienes especulan con la memoria, quienes negocian con la muerte. Que se jodan en el Vaticano, la Casa Blanca y la Moncloa. Quienes proclaman que el trabajo nos hace libres. Que se joda el IBEX 35, la Bolsa, el IPC, el FMI, el capital y los mercados. Quienes predican sin ejemplo y a Dios ponen por testigo. Que se jodan los custodios del paraíso y los ángeles del infierno. Que se jodan los cazadores de elefantes y los privilegios reales. Que los títeres de la comunicación y las versiones oficiales. Que se jodan quienes ponen precio a la vida. Quienes de las cenizas del amor organizan subastas. Quienes ponen fecha de caducidad a los sueños. Quienes no dejan ver ni nos ven. Quienes nos juzgan y condenan. Que se jodan los diarios y las editoriales que saquean nuestras libertades. Que se jodan quienes bendicen las desigualdades y comulgan con ruedas de molino. Que se jodan con los recortes y los ajustes. Que se joda quien escribe bien a cuenta de nada. Papá Noel, Andrea Fabra y el premio Nobel. Que se jodan, que se jodan, que se jodan ellos. Esto son recuerdos de una educación en colegio religioso. Bájate de ahí. Bájate de ahí. ¿No ves que te vas a ensuciar? Di por favor y da las gracias. No pongas los codos sobre la mesa. No saques la mano por la ventanilla. No presumas de lo que no tienes. Nunca digas lo que no sabes. Recuerda poner la ropa en su lugar. Apaga la luz cuando salgas del cuarto. Los zapatos siempre limpios. Ni repliques a tus padres, ni mientas, ni robes, ni te escondas. Lávate los dientes después de cenar. No hables cuando hablan los mayores. Y sobre todo, recuerda, no vayas con desconocidos. Evita la tentación. No cometas actos impuros. Perdona a los demás, pero nunca a ti mismo. Este sí que no era autorretrato, autofotografía. Nada que decir, nada que pedir, nada que medir, nada que sumar, nada que olvidar, nada que confesar, nadie a quien llorar, nadie a quien llamar, nadie a quien besar, nadie a quien mentir, nadie a quien amar, nadie ni nada entre los brazos, nada bajo Dios, nada bajo el sol, nada bajo la piel de nadie, nada para comer, nadie con quien luchar, nadie con quien beber, nadie en su lugar, nadie, solo tú. Como Paco, bueno, este está dedicado a Paco. A Colombia no he ido tanto como a México. A México creo que ya son 17 o 16 las veces, pero a Colombia he hecho mis viajecitos también, unos 4 por ahí. Sobre todo a Medellín, que es la ciudad, creo que donde tú llegaste y a mí me... Y una de las veces tuve la oportunidad de dar un recital con las mujeres de la Comuna 8, estaban en la ciudad, y conocer su realidad y simplemente el tránsito y la convivencia con ellas fue toda una experiencia. Y se titula así como, que luego encontré esta camiseta que lleva el mismo título, Las calles de Medellín. Subo y subo todavía un poco más. Una ladera casi vertical, donde la niebla envuelve y siento caricias de chapa y adobe, alientos de perro bajo la lluvia, el silencio de las madres tras la puerta, música de arepa en la Comuna 8. Subo entre mujeres cargando sueños en cubos de 15 litros, para lavar o cocinar a fuego lento, esperanzas, maíz y yuca. Tender la ropa sin perder la vida y maquillar con delicada tibieza el miedo bajo el arte de las uñas. Subo por la 93 y la 94, cruzo fronteras invisibles. Soy la bala perdida que busca inocentes chicos en el barrio, luciérnagas de hip hop, grafitis mudos, bacanos y efímeros actores en una guerra sin cuartel, donde las casas no tienen escritura, pero siempre riman. Subo para saber si es dolor la piel o son tus besos geografía, para contar los pasos, para olvidar que nunca olvidaré. Donde Medellín termina, comienza el cielo. El taxi avanza por un paraíso complicado, agujeros de fuego cruzado y ausencias. Una ciudad que se pinta los labios con sangre,
espejo de vírgenes y fierro, penúltimo adiós, yo también te quiero. Subí para entender este poema, pero ya te habías ido. Es el lugar que hacemos posible cuando el amor nos falta. Lo comprendí al bajar, donde Medellín termina, comienza el cielo. Yo también te quiero. Bueno, esto es, como decía, tengo una cita de un autor que nunca pensé que iba a ser tan emocionalmente, William Burroughs, y habla del amor, una cosa rarísima, ¿no? Pero me encantó. Y era un poema que yo tenía, se llamaba, lo titulé por esta cita, Amor puro. La cita de William Burroughs, que me sorprendió mucho que nos lo hayáis leído, dice: no hay nada, no hay sabiduría final ni experiencia reveladora, ninguna jodida cosa, no hay santo grial, no hay satori definitivo y solución final, solo conflicto. La única cosa que puede solucionar este conflicto es el amor, amor puro. Ese era el señor William Burroughs. Sorprendente, ¿verdad? Pero bueno, amor puro. Tengo los ojos recién llorados en un lugar inhóspito para el amor, frente al espejo del baño, en el silencio denso, interminable y gris de una jornada laboral. Ajeno al mundo y cuanto lo rodea, inmune a cualquier alegría, donde duele todo y no hay alivio. No imaginas cómo puede doler un cuerpo bajo la lluvia, no saber cómo aplacar el dolor, ni contener el agua, ni las horas. Pienso en la muerte de mi padre, cuando ni siquiera pude llorar, porque solo se llora cuando se entienden las cosas, o por miedo a conocerlas. Y vuelvo a ser un niño, haciendo equilibrios en el filo de las aceras. Si me caigo, nunca seré feliz. Si llego a la esquina, me casaré con ella. A veces me caía, pero no contaba, porque solo contaba llegar, para bien o para mal, con la verdad o la mentira, llegar con ella. Dices que cuando algo termina, volvemos a nacer, lejos el uno del otro, pero yo no termino aquí. No me caí ni resbalé. Esta vez no hice trampas. Llegué con los ojos cerrados. Eso cuenta doble, pero ya no estabas. Ya, leo dos y ya. Bien, ¿no? Bien, bien. Lo acabo aquí. Este es un poema hecho con... Es una especie de collage. Collage con... Que es una de las cosas más ricas que tenemos en este país, es nuestros refranes, nuestros dichos, ¿no? Y está hecho a base de eso, de refranes. Y se titula como uno de ellos: donde hay amor, no hay pecado. Y dice así: me cuidaré de mentir, de las verdades que ofenden y reír por no llorar. Me cuidaré de lanzar la primera piedra o esconder la mano, de sembrar vientos y recoger tempestades, de partir y repartir. Me cuidaré de los caminos que conducen a Roma y de aquellos que no llevan a ninguna parte, de las palabras necias y los oídos sordos, del bicho malo que nunca muere. Me cuidaré de ser el último en reír, del ladrón y su propia condición, de las barbas de mi vecino y del caballo regalado. Me cuidaré del patrón y del marinero, de los gatos pardos y el perro del hortelano, del que espera y desespera. Me cuidaré de ver la paja en el ojo ajeno, de hacer astillas del árbol caído, de ser borrón o cuenta nueva, de los amores que matan. Me cuidaré del buen entendedor, del que llora y del que mama, del río revuelto y la casa con dos puertas. Con pocas palabras basta, me cuidaré. Donde hay amor, ya no hay pecado. Y acabo con un poema que se titula también poema de amor, que dice: los que aman no hacen pie. Los que aman no hacen pie. Agitan brazos como ramas y son los primeros en hundirse. Creen tocar el cielo mientras el mundo a su alrededor se hace inmune a su naufragio. Los que aman no saben decir adiós. Mienten cada vez que se despiden, como la noche miente al día. Pronuncian el deseo en cada gesto, temiendo que al doblar la esquina el olvido los devore. Los que aman no calculan. Viven empeñados en causas perdidas. Las cuentas nunca cuadran. Entre el debe y el haber se quedan solos. No hay ley que les salve ni condene. Mueren cada vez que resucitan. Los que aman no hacen pie. Se ahogan en su propio amor. Felices sin saberlo, como gotas de eternidad.
también es una oportunidad para estar con autor y poder conversar, o sea, no es solamente como espectadores, si queréis comentar algo, preguntar algo o nada, pero bueno, que es una oportunidad. Pues yo, lo que quieras. Yo creo que deberías de encontrar a un rapero en condiciones, porque muchos de estos poemas tuyos creo que serían extraordinarios en ese... ¿Sí? Sí, en esa especialidad. Son Pasárselo puro sobre rap. todo. Sí. Conozco en Ciudad Juárez y en Medellín precisamente unas bandas de rap muy buenas. Hay unos, qué pena que no traigo, pero esta es la segunda parte de Ciudad Juárez, un documental. Hay unos raperos en Ciudad Juárez, vamos, que te quedas helado cuando escuchas sus letras. Dices, no, estos no son callejeros, estos han leído. Unas letras. En Ciudad Juárez pasa porque en Medellín, en las épocas más duras, Sí, una de las pocas maneras de expresión de los jóvenes era a través del hip hop. Entonces Sí. era brutal, las Sí. letras eran impactantes. En Medellín precisamente se hace el mayor festival de rap, se llama Revolución Sin Muertos, lo organiza Jacob, a Jacob lo entrevisté también, y el perro, que es un grafitero, y bueno, es curioso porque me acuerdo de ese viaje porque había ido de Palermo a Ciudad Juárez y de Juárez a Medellín. Claro, ahora explica que eres poeta. Y entonces, en Medellín, en el festival este de Revolución Sin Muertos, bueno, este es un... Palermo, Ciudad Juárez. Sí, no, pero era festival. porque habías dicho lo del... La manera de expresarse, ¿no? Que es una manera de expresar. ¿La ido al cielo? No solamente en la mano la que tiembla. No, yo digo que... porque sí, porque tienen unas bueno, los otros son los de Juárez, pero en Medellín esta gente... sí, claro. Ese viaje lo hacía porque en el documental que veréis mañana lo que intento ver es la relación entre la cultura y la violencia, ¿no? Ver cómo se desenvuelve. En Medellín es la salida del túnel y Ciudad Juárez es la entrada. Es decir, más o menos el proceso es muy similar, lo que ha ocurrido en las dos ciudades, y unos se reflejan en los otros, aunque Medellín todavía sigue siendo una ciudad un poco peligrosa, pero bueno, ya no es lo que era, y Ciudad Juárez va por el mismo camino. Entonces, es curioso cómo los primeros en caer, cuando la violencia se instaura, suelen ser gente relacionada, bueno, periodistas, evidentemente, maestros, artistas, cantantes, escritores. Hay y luego la salida del túnel es precisamente la cultura la que ayuda a integrar. Medellín ahora mismo es una ciudad cultural, totalmente. Y precisamente son experiencias de tipo cultural las que integran, cohesionan nuevamente la sociedad. Es curioso ver esa relación en el conflicto, primero la violencia contra la cultura y luego la cultura como solución, ¿no?, al conflicto. Y ahí Jacob me contaba mucho de cómo todavía habían matado a algunos chicos del hip hop, el año pasado, porque lo que hacen sencillamente es concienciar. El hip hop lo que hace es concienciar a la gente. Es muy fácil en una ciudad donde no tienes ni para comer porque vienes desplazado, por 50 o 30 euros matar a alguien, ¿no? Un precio muy barato, pero es lo que tienen. Entonces, los jóvenes de Medellín, pues es fácil que actúen como sicarios, ¿no? Son simplemente un instrumento, ¿no? El hip hop les hace tomar conciencia de dónde viven, quiénes son, y del orgullo de ser de allí, de su barrio, de su gente, de formar comunidad, ¿no? Y eso es lo que precisamente no quieren los organizadores de esa violencia, ¿no? Y es ahí donde chocaba, y sí, siguen cayendo. Y en Ciudad Juárez, pues, más de lo mismo. Y aquí, porque tú en la entrevista que publicaba el diario hablabas de la relación de crisis y poesía, ¿no?, de ese momento. Aquí que la violencia es... Aquí es sutil, aquí física, pero a veces es muy simbólica nada más. Sí, es de guante blanco. Sí. Aquí no te pegan un tiro, te dejan morir de hambre, ¿no? Es evidente. Entonces, claro, es mucho más sutil. El problema es que aquí las leyes las hace el delincuente, claro. Se ha hecho el traje a medida. Es decir, si tú en Ciudad Juárez le dejaras marcar los destinos a los narcotraficantes, te dirían cómo se organiza una ciudad. De hecho, en muchos sitios de México se confía más en el narcotraficante que en el propio Estado. Es decir, el narco ha impuesto su ley, su orden, su Estado. Aquí no hace falta, ya los tenemos. Ellos organizan la sociedad a su medida y redactan una constitución que no sirve para nada,
se la lavan, se la pasan por donde quieren y estamos en casa, sin trabajo y la gente pues lo pasa muy mal, pero bueno, al fin y al cabo solo se mueren de hambre, o se mueren de pena, o se suicidan, no pasa nada, dentro de poco nos moriremos de otras cosas. ¿Y qué papel puede jugar en la poesía? Porque te preguntaba por esa relación que te insistía mucho. La poesía, todos dicen, nadie, la poesía no puede cambiar el mundo, pero sí que puede cambiar la forma de mirarlo, ¿no? De entenderlo. Yo creo que sí, como el arte, como cualquier expresión del ser humano, comunicación, nos hace ver el mundo de otra manera, ¿no? La poesía no es una solución, pero es una manera de entenderlo, de verlo, de transmitirlo, de contagiarlo. A lo mejor lo que pasa con la poesía es lo que dice el verso, de que es un arma cargada de futuro, no de presente. Entonces, si se confía un poco más en ella, quizá es no solamente una forma de ver el mundo, sino también de actuar sobre él. Mira, en último término, a la hora de la verdad, tal y como estás explicando, en Medellín son precisamente las gentes de la cultura la que de alguna manera están sirviendo para cohesionar una sociedad destrozada. Y estoy pensando también en otros lugares en donde, digamos, la atención de los medios de prensa, o la atención que los medios de prensa dedican a esas sociedades es mínima, que a través precisamente de sus escritores, de sus poetas, de sus novelistas, tienen un eco que no tendrían de ninguna otra forma. Estoy pensando, por supuesto, en los poetas de Palestina y también en el hecho de que por la red, de repente, una poeta cuyo nombre no se hubiera oído nunca nombrar, pues un día escribió una serie de versos que en estos momentos, bueno, pues han sacado el problema de la última invasión de Gaza y hay mucha más gente que la conoce gracias a eso. Si eso no es transformar la sociedad, bueno, pues a lo mejor no es transformar la sociedad, pero sí es una gota de agua en ese intento de hacerla mejor, me parece a mí. Yo confío en la calle, confío en la gente mucho más que la que está gobernando, ¿no? Y en la poesía, por ejemplo, que en la entrevista también les decía que lo han resaltado, pero es verdad, estamos aquí, vivimos en una sociedad, sobre todo lo peor de esta sociedad es el consumo, ¿no? El consumo obsesivo. Y si te das cuenta, desde que sales de la puerta de tu casa hasta que vuelves, lo único son mensajes subliminares y directos, por todas partes, de lo que tienes que comprar, de lo que cuesta, de lo que hace el dinero. Falta poesía. Yo he hecho falta grafitis que todavía me emocionen, ¿no? Que vaya en el autobús y me diga, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Igual que los grafiteros hacen sus dibujos y volver, ¿no? a las pintadas, devolver a la calle la palabra, porque al fin y al cabo es lo que transmite las ideas. El lenguaje es solo un mero vehículo de transmisión de ideas, pero hace falta que las veamos, porque leer ya se sabe que se lee poco y mucho menos nos van a invitar a hacerlo, porque generaría un espíritu crítico que no quieren que tengamos. Cuando hablan, ¿qué es la poesía crítica? Pues simplemente es una conciencia del ser, ¿no? Del individuo en sociedad frente a quienes le gobiernan, ¿no? Y ya está bien que no nos mientan, porque han instaurado la mentira como una forma de entender la sociedad, ¿no? Nos venden, y lo peor no es esos que ya los conocemos, sino los que están envolviendo todo ese totalitarismo de una forma democrática, ¿no? No es democrático, pasando al terreno cultural, que se manipulen siempre los recursos, que siempre sean los mismos los que pueden editar, que las editoriales españolas estén deforestando la rica vegetación editorial que hay en Latinoamérica, porque es que lo fagocitamos todo y todo va a las mismas grandes editoriales. No es democrático que quienes presumen, porque claro, desde la cultura hay que ser de izquierdas, quienes presumen de izquierdas se queden con el botín y con todos los premios y con todas las... ya no tienen, claro, porque con la crisis se han acabado los premios, los grandes premios, pero lo siguen haciendo. Es decir, la cultura no era la cultura es democrática cuando la hacemos extensiva. Por eso cada vez habrá más escritores, y no es malo, no es una competencia, aquí no se compite como con el deporte. Y al revés, tenemos que aprender del deporte y otras cosas. A mí me sorprende, por ejemplo, mucho que algunos escritores, una típica frase, aquí en este país se escribe mucho y muy mal, deberían dejar de editar. ¿Por qué? Yo nunca he escuchado a un jugador de la NBA o que los chicos no jueguen al baloncesto en el barrio. ¿Por qué? Todo el mundo tiene derecho a jugar al baloncesto y todo el mundo tiene derecho a escribir, a publicar, a expresarse. ¿Por qué a cierta gente no le interesa
que otros sectores escriban, otros sectores de la sociedad, precisamente porque cuestionan esa pirámide que han levantado, que normalmente es ficticia, ¿no? Y eso es diario hacerlo, lo tenemos alrededor todos los días. Yo confío precisamente que normalmente son gente muy joven, tanto los que conozco en Ciudad Juárez como en Medellín, y aquí en España también los hay, pero lo que me gusta es que cada vez tienen una claridad y un horizonte político mucho más claro. Es decir, que no es como antes, ¿no? Que parecía, no, vas a escuchar y te... De hecho, en la reunión era un grupo de poetas en Ciudad Juárez, me estoy adelantando en lo de mañana, pero bueno, estábamos allí y todos cuando acabaron de cantar, y habían poetas con una gran trayectoria, decían, yo cuando sea mayor, de 60, 70 años, muy buenos, pues, Roberto Castillo, yo cuando sea mayor quiero ser rapero. Es decir, hacen verdaderas maravillas con la rima, pero encima con unos contenidos, y lo bonito de ese encuentro, precisamente, es que rompe esa endogamia que tienen los poetas, de ir a un sitio y escucharse a sí mismos. En Ciudad Juárez lo hicimos al revés, salir a la calle. Entonces leemos en los autobuses, así, a la brava, que a mí la primera vez, me suben a un autobús, ¡tum! La gente no se lo espera, lee un poema, y la gente se la mano ya. Y vamos de dos en dos, cada uno se sube un poema, nos bajamos del autobús y subimos el siguiente al suelo. Y hace un montón de poetas a lo largo de toda la ciudad, ¿no? Entonces, luego también a las plazas, que la gente tiene miedo a salir porque les mata, pueden matarles, porque hay peleas y han sido abandonadas, pues las lecturas no en el salón del ayuntamiento, no, en esa plaza, o en ese grupo, hay muchas asociaciones culturales que tienen pequeños espacios, a ellos, ¿no? Esa lucha por el espacio público, ¿no? Por recuperar el espacio público es lo importante. Y bueno, pues es formas diferentes de entender el uso de la cultura, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Entonces, en este momento que en Latinoamérica hay todo un movimiento de poesía en la calle, están pintando paredes como locos. La comunidad del megáfono. Esa es la pasada, ¿no? O yo tengo unas amigas poetas en Panamá que hacen una cosa preciosa, van a los pueblos, a los vecinos, se quedan una semana allí, empiezan a hablar con la gente, empiezan a contarle, no, que somos poetas, claro, campesinos dicen, ¿y eso qué es? No, pues usted canta décimas, ¿no? Pues nosotros también. Entonces empiezan a intercambiar las décimas con la poesía y finalmente es muy bonito porque si a los campesinos les gusta algún poema, ¿quiere que se lo pintemos? ¿Cómo así? Sí, ¿dónde quiere que se lo pintemos? Entonces, yo tengo fotos, lo pintan en la cocina de la casa de una señora que dice, ese verso que dijo que me gustó mucho, me lo pinta en la cocina, o me lo pone en el jardín. Y entonces es precioso, porque los pueblos empiezan a llenarse de versos en los sitios más insospechados, ¿no? Pero porque la gente después de una semana de convivencia dice, ay, esa frase qué bonita, yo la quiero con mis gallinas ahí en el gallinero. Hay un grupo, lo conoceréis, ¿no? De los pintores estos que pintan las barriadas en Latinoamérica, es maravilloso, vamos a cambiarlo. Entonces, con el color simplemente hacen que la gente se sienta mejor. Es decir, que su barrio es pintar, son voluntarios que van y se dedican durante unas semanas a pintar todo un barrio o una manzana, y la pintan de otra manera. Eso en Brasil se ha hecho. Y bueno, y no hay que olvidar, esto es lo que hacía Lorca con la barraca en el 36, es decir, que mucho antes, en los años 30. No nos sorprendamos de que las cosas se repitan, porque nos damos cuenta que en realidad la lucha está en la comunicación. Hay un poder que no quiere que lleguen las ideas a la gente, y la gente es fácil más ahora, entonces no existía la televisión, pero hoy en día sí, ¿no? Entonces esa trinchera de resistencia que son las ideas, ¿no? Y la acción en pública me parece muy importante, ¿no? para retomar ahora pues esa conciencia, ¿no? que permita además que no hablemos de nuestra sociedad como una masa informe, sino de las personas, volvernos a poner cara y nombre, no seamos números. Cuando dicen los telediarios las cifras, aquí es como en México los muertos, ¿no? Los cuentan como si fueran, ¿no? Detrás de cada número hay un nombre. Número hay un nombre y una familia y una realidad, y usted tiene que responder por eso, no por 5 son menos que 15, no. 5 son importantes y 1 también. Mira, yo te iba a preguntar, porque me sorprende esto que has dicho, que estuviste 14 años sin escribir. Sí. Entonces me sorprende mucho. Me sorprende. Escribí 6 poemas, para no mentir. Bueno, vale. En 14 años, sí, pero eso es casi como... porque, o sea, si te estabas expresando de otra manera es lo que te quería preguntar, ¿no? Porque me parece
La acción. Yo entiendo que se puede estar unos años, 1 año, 2, 3, a lo mejor sin escribir, simplemente porque no tienes nada que contar, o porque lo estás contando de otra manera, o expresándote de otra manera, ¿no? Pero 14 me parecen... O sea, los 14 esos que tú estuviste en blanco, anterior a los 14... Bueno, es que si te digo lo que he hecho en 14 años, tú entenderás por qué no escribo. Ya, pero escribir uno, de repente se despierta por la noche y tiene que anotar algo, o sea... Ya, pero es pues casi muchos como- de los poemas es un nunca acto se casi escribirán. involuntario. Esos van a quedar ahí en la Ya. ignominia porque ha sido así muchas veces. Es verdad que a veces Sí, se te pero tú ocurre. entonces escribías. Otra cosa es que no Mentalmente, lo hayas... mentalmente sigues escribiendo. Pero no No, anotas. no, Pues porque eso me cuesta porque... estás muy cansado, llegas y a lo mejor... Además, normalmente, no sé si os pasa, pero a mí me surgen las ideas cuando estoy ya así, en ese Sí, entresueño. como en la dormidera. Y a veces tuve el ejercicio de ponerme en la mesilla un papel y aunque sea por un verso, ¿no? A veces de un verso tiras y sale el poema. Sí. Pero no es así, lo que he hecho es un ejercicio de repetirme constantemente y me imagino que luego cuando ahora empiezo me es más fácil escribir, ¿no? Porque no he olvidado. O sea, aunque no tengo memoria para recordar los versos, las ideas no se me olvidan. Ya, sí, se acumula ahí, hasta que madura a lo mejor. Y otra cosa, lo de los inéditos. Dices, estos son inéditos porque no te interesa publicar o porque... No, son preguntas prácticas. Vamos, pero yo llevo 21 años también... organizando congresos de editores. Sí. Yo tengo amigos editores por todo el mundo y no tendría ningún problema en editar. Lo que de joven era una necesidad. Si no te interesa, no es que no, porque no quieran editarte ni por nada. Fíjate, sino porque hay veces... yo edito cuando ya no tengo nada, ningún libro en la calle, y digo, bueno, vamos a reeditar. De hecho, desde el 2000 hasta ahora, lo único que han salido son antologías, ya han salido muchas. Pero claro, yo decía, me da vergüenza cuando Antonio me invitaba a mover a leer y decía, Antonio, yo ya hace años que no leo, solo traigo antologías, ¿no? Pero no hay prisa. Yo creo que luego es algo que toda la prisa que tuve cuando era joven, yo el primero lo publiqué con 18 años y parecía que había que escribir, había que publicar, no solo escribir sino publicar. Y ahora es al revés, no hay prisa por publicar, lo que hay es pulir más los poemas, dejarlos reposar y incluso más esto, recitarlos, ¿no? Dejarlos escritos y que alguien los lea por ahí, pues está bien, pero hoy tenemos internet, los cuelgas en internet y tienen la misma función. Yo soy amante del libro, si no, no haría todo lo de... Pero personalmente a lo mejor no tengo esa necesidad ya y espero un tiempo que Sí, haga pero falta. internet hace otra labor, que yo creo que es muy importante. Y es una onda expansiva tremenda, tremenda, ¿no? Que el libro no tiene tanta. Pero o sea, lo que tiene son los nombres, lo que tú hablabas antes de los de siempre, de los que están ahí y no quieren bajarse, ¿no? Eso sí, claro, siempre se les oye, o sea, se sabe que tienen Hoy en día se edita muy bien, bueno, hay muy buenas pequeñas, precisamente ha dado la vuelta. Bueno, nosotros cuando empezamos con Edita, con el movimiento ese de la edición independiente, hace 21 años, la mayoría eran fanzines, fotocopias, offset, cosas muy rudimentarias, con falta de diseño, y claro, las librerías que decían, no, lo arrinconaban, deja esto ahí, bueno. Hoy en día es al revés, es decir, las pequeñas editoriales tienen diseños y formatos que jamás se van a poder permitir una editorial convencional porque no les es rentable. Entonces hay publicaciones bellísimas, ¿no? Son objetos de arte, eso no lo va a hacer nunca, no lo va a sustituir nunca internet, o sea, lo virtual, y tampoco lo va a hacer nunca una gran editorial porque sencillamente no le es rentable y su mundo es el mercado. Entonces ahí yo confío que hay una resistencia precisamente del pensamiento y del arte, ¿no? De la estética y de la ética. Están ahí, concentrados en esos pequeños editores. Sí, son muy necesarios, además. Oye, tú, me llama la atención, como creo que a ti también, el poema de William Burroughs sobre... Que me encontré esa cita, yo lo he leído muchas veces. Puro. Claro, no es un personaje al que asocies con el concepto de amor puro, precisamente. En fin, no, sería un poco difícil estructurar la pregunta, pero bueno, yo creo que la realidad es esencialmente impura. Tú mismo has reivindicado en uno de tus poemas las faltas o el caos o algo por el estilo. Entender ninguna pureza en la realidad de ningún tipo. Pero cuando él habla de la solución final, me imagino que refiriéndose al holocausto, pero también yo creo que hace un juego con lo del juicio final. Al final, en realidad,
el amor entendido de otra manera, no me refiero a Becker, sino el amor como una forma de resistencia en un mundo donde precisamente la falta de amor es la que nos ha llevado. Y cuando hablo de amor no hablo de un sentimiento afectivo solo, sino de justicia social, ¿no? Es cuando te das cuenta que el amor es lo único que mueve el mundo y lo único que lo puede cambiar. Entonces, cuando William Burroughs escribe eso, ya la primera vez le digo, se han debido equivocar. Pero luego, cuando lo interioriza un poco más, estoy seguro que lo está diciendo de una forma ya, me imagino que es algo del final de su vida. Creo que es una entrevista. Ya eso lo dice Dante al final de la Divina Comedia, precisamente. También. El amor que todas las cosas mueve, o algo por el estilo, no me acuerdo cómo es la frase. No, yo la pregunta sería si tú crees, qué sé yo, en que en la poesía siempre hay, qué sé, un reclamo de pureza, de una pureza quizá imposible, sea pureza individual, de la relación amorosa, de la relación interpersonal, sea la pureza social, de las relaciones interhumanas. ¿Qué es para ti la palabra puro? Que digo, la doy por imposible. Sí, es imposible. Primero, es algo como la perfección en la que no creo. Segundo, por mi educación es algo que no me gusta, puesto que estaba asociada justo a lo antinatural. Porque ser puro era no tener deseos, con lo cual no cuadra, ¿no? En el concepto religioso de pureza es muy diferente al de un geólogo o al de una persona de la calle. Creo que ni la pureza ni la perfección son un fin, sino un medio. Es como la felicidad, no es un lugar al que llegar, es una forma de ir. Entonces, porque si nos planteamos un final, hemos perdido, digamos, el sentido del viaje, y al final la vida es solo un viaje. Y es la búsqueda de la felicidad, la perfección o la pureza, pero solo como tránsito, no como fin. Entonces sí, ahí tiene sentido. Pero cuando se instaura como un fin a conseguir, entonces deja de ser puro, deja de ser perfecto y posiblemente nos haga infelices. Una contradicción, pero está ahí. La suscribo completamente. Mira, perdona. Yo era relacionado un poco con todo, es una pregunta muy básica, pero relacionado con esto de los libros y publicar. Y hace poco hemos visto como un pintor famosísimo tardaba 20 años en acabar un cuadro. Y en ese sentido, o sea, ¿cuánto miedo da plasmar una obra en un libro, ¿no? ¿Cuándo el proceso está finalizado? Yo creo que depende de cada uno. Y enlaza con lo que él dice, es el tema de la pureza, la perfección y la felicidad. Entonces, hay quien teme tanto ser criticado o equivocarse que no lo acabará nunca, estará siempre intentando que sea. Y hay quien a lo mejor su objetivo es diferente y no le importa las impurezas que pueda tener un poema o un cuadro mientras tenga una utilidad, un sentido que le dé, que la práctica de su vida le dé felicidad. Entonces yo creo que eso va con cada persona, ¿no? Eso va, hay personas que han escrito un solo libro maravilloso o pocos libros. Estoy pensando en Salinger, ¿no? O en otros que han dicho esto y aquí y ya. De todo lo que tenía que decir, o poetas muy breves, lo resumen en un libro y no tienen por qué hacer. Yo creo que en esa sociedad del consumo, que se basa en la competencia, nos han intoxicado. La cultura no tiene prisa ni necesita competir. En todo caso, es con uno mismo. La exigencia de esa pureza, de ese camino de perfección, es uno mismo el que tiene que planteárselo, pero no como una meta social, para ser más o menos, sino para llegar a donde él se ha planteado, o para tener las referentes vitales que él quiere. Pero que no... yo que he tenido también una librería, me daba cuenta de decir, ¿pero cómo que novedad? Es como un servicio de 30, o sea, un libro 30, 60, 90 días, y luego a la basura. ¿Cómo? Que ya no existe, entonces te obligaban a tener continuamente novedades. Yo tenía una librería de fondo, yo quería tener toda la poesía universal, y cuando viniera un chico joven le pudiese decir, mira, desde Dante hasta, bueno, escoge aquí, no, pero las grandes editoriales quieren que estés consumiendo continuamente, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la literatura se queda ahí, como el arte, no tenemos por qué estar cambiando. Entonces, esa es la... Yo creo como proceso, en tu caso, por ejemplo, como poeta,
¿Revisas? ¿O revisar crees que Creo que es muy- aporta creo- una...? Creo que es muy bueno revisar. Yo he revisado muy poco. Sí. Me he portado mal con la poesía. Confieso. Confieso que he bebido. Bueno, es una amputación del recuerdo también, ¿no? El trabajo, la memoria supone... Fíjate que es bonito revisar. Yo de hecho reviso continuamente. Yo hoy he leído y seguramente he cambiado 5 o 6 versos. Cada vez que leo cambio. Y como me dan por imposible, porque entonces estaría escribiendo siempre el mismo poema, cambiándolo, porque cuando lo leo lo sigo cambiando y ya está editado. Y digo, ¿por qué lo he publicado así? Entonces lo dejo por imposible. Y creo que los poemas no son perfectos. Y igual que te equivocas al escribirlos, te equivocas al leerlos. Yo también he leído equivocadamente. Muchas veces. Pues no importa que lo hayas hecho mal, pero a mí me ha llegado y me ha parecido precioso. Gracias. Muchas gracias. Es lo que más me llega. Os invitamos a que os quedéis aquí un rato y podáis compartir de cerca, que una cosa es así como, ¿no? Escuchando, pero si queréis charlar, ¿no? No hay ningún problema. Recordaros que mañana a las 7 tenemos el documental Anejos de Dios. Yo creo que merece realmente la pena, yo lo he visto y es una pasada. Es el acceso a unas voces que normalmente no tenemos acceso. Agradeceros de verdad que hayáis venido. A veces nos quejamos de la falta de referencias y hay que acercarse a otras voces, nos gusten o no. Recordaros otra cosa que a mí siempre me toca el papel, algún día lo vamos a repartir, que es que este espacio respira porque hemos decidido que respire y porque hay un montón de gente bonita que trabaja voluntariamente. Entonces ponemos siempre esa cajita de colabora, porque todo esto es posible porque los poetas son divinos y se apuntan a un bombardeo, y porque no están conviviendo, y porque la lluvia ha parado justo en el momento, pero bueno, hace falta también de vuestro oxígeno, de vuestra ayuda, y bueno, pues invitaros eso mañana, que colaboréis en la medida de vuestras posibilidades. Aquí siempre hablamos de cultura libre, no de cultura gratis. Cultura libre significa que jamás nadie se va a quedar fuera de la vorágine por no tener dinero. Aquí nunca ponemos una entrada, todo el mundo dice, pero el programa de mano, alguien nos decía ayer, pero ¿por qué no cobráis €1 si es precioso? Porque aquí jamás se limitará a nadie por falta de capacidad económica, pero que tenemos un poquito, pues estupendo aportar. Mañana a las 7, a las 9 nos pasaremos al Café Ópera a también poder compartir otro rollo, y si nos apetece, si no, pues no la llaman poética, pero si nos apetece, pues leer nuestros textos y disfrutar. Agradeceros de verdad otra vez, agradecerte, Alberto, ha sido un lujo.